Nash Motors fue fundada en 1916 por el presidente de General Motors, Charles Nash, en Wisconsin, Estados Unidos. Aportó varios avances tecnológicos en la industria automotriz americana, como lo son el sistema de aire acondicionado, el chasis monocasco, cinturones de seguridad y los estilos de auto compacto y muscle car. Nash Ambassador fue el modelo de lujo de Nash, el cual se produjo de 1927 a 1957 y fue sufriendo diferentes modificaciones a lo largo de su producción. El primer modelo fue conocido como Nash Ambassador 6 y era un sedán de 4 puertas con capacidad para 5 pasajeros. Tenía un precio de $2.090, equivalentes a $36.659 actuales. Tenía un motor de 6 cilindros en línea de 4.6 litros, con 78 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de 3 velocidades. Su suspensión era de ballestas y tenía una distancia entre ejes de 3.3 metros. El Nash Ambassador 6 fue el auto de las familias reales de Suecia y Noruega, y su producción terminó con la aparición de la siguiente generación. La segunda generación se conoció como Nash Ambassador 8 y estaba disponible en varios estilos, como Coupé y Victoria. Tenía un motor de 8 cilindros en línea de 5.3 litros, con 125 caballos de fuerza, y tenía un sistema de doble ignición. A pesar de que Estados Unidos estaba atravesando la Gran Depresión, Nash fue la única marca que logró prosperar con este modelo. En 1934, el Nash Ambassador 8 incorporó un nuevo estilo conocido como Speedstream, el cual tenía faros en forma de bala, costillas horizontales en el capó, faldones en las ruedas traseras, cofres de equipaje expuestos en la parte trasera y una parte trasera con acabado estilo cola de castor. En 1935, el Nash Ambassador 8 fue equipado con un estilo conocido como Aeroform y consistía en un sedán de 2 puertas, más aerodinámico y más pequeño, con una distancia entre ejes de 3.1 metros. En los años 1941 y 1942, el Nash Ambassador fue el primer automóvil de Estados Unidos en ser fabricado con una carrocería monocasco, creando así un automóvil más sólido. También cambió su suspensión de ballestas a muelles helicoidales. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a los recortes de presupuesto, dejó de tener el sistema de encendido doble, y de 1942 a 1945, Nash cerró su fábrica. En 1946 se reanudó la producción, solo que el Nash Ambassador 8 se dejó de producir, siendo el tope de gama el Nash Ambassador 6, y se introdujo con un nuevo estilo llamado Suburban. En 1948 se añadió una versión convertible. El Nash Ambassador de 1950 tenía una carrocería estilo Stout Scarab. Después se lanzó con un estilo llamado Airflight, el cual tenía asientos reclinables, en los cuales podían dormir 3 adultos cómodamente, y fue uno de los primeros automóviles en tener una transmisión automática con una palanca de cambios en la columna de dirección. Tenía un parabrisas curvo, y sus ventanas delanteras también tenían un vidrio curvo. Su motor era de 6 cilindros en línea, de 3.8 litros, con 115 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual o automática. A partir de 1952, el Nash Ambassador comenzó a experimentar más cambios estéticos, y en 1954, Nash se fusionó con la Hudson Motor Company para formar la American Motors Corporation, o AMC, y los Ambassador se seguían produciendo por Nash. En 1957, Nash dejó de producir el Ambassador y se comenzó a producir por la AMC, pero ya no como un modelo principal, sino como una opción del AMC Rambler.